En esta oportunidad estamos delante de ustedes saludándolos y abrazándoles en el nombre de nuestro Señor Jesús, enviándoles un mensaje de paz, un mensaje de prosperidad, pero también un mensaje que es camino, como el camino que tomó el Cordero de Dios para llegar nuevamente allá a lo alto del cielo, a la par de nuestro Padre Celestial, marcando los pasos constantemente para que, quedando escrito, nosotros aprendamos de la palabra de Dios para poder seguir las huellas de ese Cordero. Así que vamos a iniciar en esta oportunidad con palabras de oración para que todos los que estemos escuchando, que nos hacen el favor de su sintonía, de atesorar esta palabra, porque es nada más ni nada menos que la historia de nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de la historia, a través del tiempo, hasta nuestros días y hasta más adelante en el futuro. Así que cerremos nuestros ojitos, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesús nos presentamos delante de ti, sabiendo que venimos débiles, Señor, que somos vasijas de barro, sabiendo que tenemos pies de barro, Señor, que somos imperfectos, pero en el nombre del Señor Jesús te suplicamos de que tu Santo Espíritu venga con nosotros y que nos redarguya, de que nos libre de todo pensamiento malo que tengamos en la mente, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra y que la podamos atesorar y saber quién en realidad eres tú. Esta bendición, por favor, Papito Dios, de que llegue a los corazones de las personas que están escuchando y por favor prepare esa tierra, Señor, para que sea una tierra fértil y que dé fruto. Esto te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, para quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Tenemos en el frente una fotografía de un cordero, de un hijo de una oveja y de un carnero mayor. Entonces podemos ver de que es tierno, de que es totalmente blanco, que no tiene ninguna mancha, no tiene ningún defecto y se mira la inocencia del cordero. Y es así como el Señor se convirtió cuando Él vino aquí a la tierra a morir por nosotros, inocente. Entonces, así de inocente como fue el Señor Jesús, así quiere Él de que nosotros seamos. Quisiera yo por aquí introducirlos en el tema de una vez y vamos a tocar 6 diferentes puntos, que son los subtemas, y uno de ellos es la semilla del mal en el hombre. 1. Recordemos que es la historia de tanto del Señor Jesús como de la humanidad. El segundo subtema es la creación fue destruida por Dios, a excepción de Noé y de su familia y de los animales que estaban dentro del arca. El tercer subtema es el Señor confunde las lenguas, y esto estamos hablando de la Torre de Babel. El otro cuarto es el plan perfecto de Dios para salvar a su creación. El quinto sería el Cordero de Dios, ¿desde cuándo viene? Y la última parte es las 2 facetas del Cordero. Entonces, miremos de que unas generalidades de lo que es un animalito estos, hablando de animal, hablando de una creación que no precisamente es la humana, sino que el animalito que se utilizaba para hacer los sacrificios. Entonces el Cordero se le considera un ser totalmente inocente, pero aparte de eso es gran productor de la riqueza de las personas que lo utilizan hasta cierto punto como mercadería. Entonces, a través de este productor de riqueza, recordemos de que les quitan la piel, se comen la carne, utilizan hasta los casquitos que tienen en sus manitas. Todo eso lo utiliza el hombre. Es un ser tan inofensivo que no hace daño. Es más, él solamente cuando reconoce la voz de su amo, de su pastor, al escucharlo, automáticamente él se va. O sea que es un ser que es muy obediente y también es inofensivo. Y es tan inofensivo y tampoco es violento, ni contra el hombre ni contra la naturaleza. Es demasiado manso. El Señor en su palabra dice, aprended de mí que soy manso y humilde, semejante a ese cordero. Y esto es un ser tan inocente, tan pasivo, tan tranquilo, de que es una presa muy fácil, muy fácil para los depredadores,
por ejemplo, para los lobos, para los osos e inclusive para el mismo hombre. La carne de ellos es bastante apetecida en la cocina, o sea que se aprovecha todo lo que el animalito es. Se utilizan las pieles no solamente para hacer abrigos, también la pura lana se utiliza en muchos subproductos y se utiliza inclusive hasta el estiércol de este animalito para poder fertilizar la tierra. O sea de que de él no se desperdicia ni un ápice, pero aparte de eso son unos animalitos que son demasiado frágiles, son demasiado susceptibles a las plagas. Entonces ellos, hay unas plagas de moscas, de que inclusive le llaman tábano, la mosca tábano, de que es capaz de pasar por donde está toda la lana del animalito, picar la piel y succiona la sangre. Imagínense el tábano, de que son manchas de ese insecto, de que le está chupando la sangre al animalito. Entonces eso nos dice a nosotros algo de lo que la sangre del Señor Jesús vertió en la cruz del Calvario, porque por muchos fue derramada esa sangre. Y aparte de eso, una característica adicional es de que estos corderitos son muy reproductivos, muy reproductivos. Ellos andan en manadas, en grupos grandes y tienen varias hembras, y a todas cuando les llega su tiempo quedan preñadas. Entonces de ellos se sale o se saca llamémosle un pedigrí, y el pedigrí es el estudio de la genética que tiene ese ser en particular. Así que el hombre no desperdicia nada del cuerpo del cordero. Ahora vamos a entrarle directamente a lo que es el tema que nos interesa. Ya teniendo alguna base de lo que es un cordero, vamos a entrarle al tema. Entonces, el cordero de Dios. Agnus Dei se dice en latín, pero la traducción es el Cordero de Dios. Y vamos a ver desde la creación del hombre, pero después vamos a enfocarlo desde antes de la creación. Entonces en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dijo, Dios lo hizo todo limpio, el Señor hizo perfecto todo, el Señor lo hizo todo santo, porque fue emanado del corazón de Dios y brotó de la boca de Dios y brotó también de las manos de Dios. Entonces toda la creación, hablemos del agua, de los peces, del cielo, de la tierra, todo el Señor lo creó santo. Entonces cuando hizo al hombre, lo hizo también santo, porque lo hizo a su imagen y también conforme a su semejanza. Entonces cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Habíamos dicho que el Señor lo hizo todo santo y perfecto y en un orden total, pero un orden 100% de que tenía que funcionar bien. Pero cuando el Señor ya tuvo su creación hecha, ya estaba el hombre, ya estaba Eva también, miren pues lo que sucede aquí. Aparece entre todos los animales, aparece uno que dice que es la serpiente. Nosotros la conocemos por diablo, por Satanás, por la serpiente alada, lo conocemos de diferentes maneras, el padre de la mentira. Y miren, pues entonces, en la inocencia de Eva, y en todo caso también de Adán, pero viene Eva y le da conversación, le da un diálogo a la serpiente. Y dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Fíjense, pues posiblemente han escuchado ustedes muchas veces mensajes de esta índole, precisamente del momentito de la creación y cuando el hombre cayó. Pero fijémonos un poquito en lo que dice aquí. Dice, pero la serpiente era astuta.
Y la astucia es una especie de inteligencia, pero una inteligencia aguda, pero que lleva malicia, y lleva un trasfondo de que es para engañar a la persona. Entonces, y dice que era astuta más que los otros animales que Dios había creado. Entonces, pero quien inicia la conversación, el diálogo, es la serpiente. Y le dice, la cual dijo a la mujer, llegó y le hizo una pregunta abierta, no cerrada. Entonces recordamos que en una ocasión dijimos de que una pregunta cerrada es la que uno debe contestar sí o no, pero una pregunta abierta es la que da origen a un diálogo para que uno pueda expresar sus diferentes opiniones o criterios que uno tenga respecto de la palabra la pregunta que le están haciendo a uno. Y viene esta serpiente y le dice, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. ¿Cómo supo Satanás, cómo supo la serpiente de que Dios le había dicho eso a Adán y a Eva? ¿Cómo lo supo? El Señor le dio instrucciones directamente a Adán y a Eva, no se la dio a Satanás. Pero recordemos nosotros lo que la palabra dice, de que nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y vamos a ver más adelante cómo es de que hay personas que tienen esa característica de andar escuchando cosas, de que posiblemente no viene al caso de ellos, pero les sirve como para tener, que les dijera yo, un argumento de cómo atacar a los demás. Eso lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. En Génesis 3:2 le contesta, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esas son instrucciones precisas, claras, entendibles, y si hubiera habido en ese tiempo un libro, legibles, para que él estuviera recordando constantemente las instrucciones. Muchos de nosotros no sabemos seguir instrucciones y nos torcemos. Entonces dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces fíjense, de que todo lo que el diablo le preguntó fue en solo unas 3-4 palabras, y la mujer vino y sacó de su corazón, dice que de la riqueza del corazón habla la boca, y ella tenía mucha riqueza en su corazón porque era palabra directamente de Dios. Así que expresó todo lo que dijo, expresó todo lo que el Señor le había aconsejado, lo que le había dicho, las instrucciones. Entonces esto nos enseña de que no hay que hablarle a toda la gente de la misma manera. Nosotros los hijos de Dios entendemos, pero tenemos que salir a la calle y convencer del amor de Dios. Y ahora sí podemos descubrir directamente lo que la serpiente hizo para que los que están escuchando la palabra crean y sepan quién es el enemigo. Entonces en el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjense cómo trasladó el concepto de lo que Dios había dicho. El Señor dijo, ciertamente moriréis. Y viene la serpiente y le dijo, no moriréis. Contradictorio eso, es decir, de que él estaba hablando mal en contra de Dios. Entonces dice en el verso 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense de que puso en el corazón de la mujer, puso una gran duda, una gran curiosidad, y también despertó la ambición, porque dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y Adán y Eva tenían todo el paraíso, toda la tierra, donde ellos podían sojuzgar a todo lo que estuviera ahí. Entonces no tenían necesidad de más. Eran santos, tenían la presencia de Dios, tenían el alimento que quisieran. El techo de Dios era el cielo. En ese tiempo no llovía. Me imagino que habría sido un clima deliciosísimo en ese lugar. Pero no le bastó
así como no le basta a muchas personas en este tiempo de que hay avaricia. Quieren más de lo que tienen. Entonces, cuando se llena el corazón de esa avaricia, uno es capaz de hacer cosas inimaginables, pues. Ahora hay una cosa que se llama la explotación del hombre por el hombre. Y fíjense que ha habido en la historia del hombre la esclavitud. Ponen al hombre, a las mujeres, a los niños a trabajar sin pagarles, les pegan con los látigos. Inclusive lo que comen es demasiado poco y hasta se mueren, es demasiada explotación, y ellos vienen y se enriquecen a costilla del pobre. Entonces, este ser tan inteligente como fue la serpiente, dice que despertó la curiosidad y la ambición, porque ellos quisieron ser más de lo que en ese momento eran, y estaban hechos a la imagen de Dios. Imagínense, y querer todavía más. Eso es un caso muy especial que debemos de tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta, porque esa es nuestra relación con el Señor. Él es amor, Él es todo lo que querramos, Él es nuestro Padre, pero no podemos abusar de la confianza de Él. Vamos a hablar de que esta mujer posiblemente no tuvo una plática nada más con la serpiente. Vamos a ver de que el pecado es un proceso. Todas las cosas en la vida, todo en la vida es un proceso. Nosotros desde que nacemos o desde que somos engendrados es un proceso de gestación. Nacemos y comenzamos a crecer, hasta que llegamos a la cúspide y un día nos despedimos. Es un proceso. Para poder comer, primero tenemos que conseguir la comida. Todo es un proceso, inclusive el pecado. Inclusive el pensamiento, todo eso es un proceso. Y eso vamos a respaldarlo con la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15. Miren pues lo que está diciendo aquí nuestro Señor a través del apóstol Santiago. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Les decía anteriormente de que posiblemente la mujer tuvo más de una conversación con Satanás, de acuerdo a esta palabra, porque dice, ella fue tentada, pero no dice que cayó, sino que en su mente ha de haber alimentado esa idea, y se acercó otra vez a donde estaba el árbol del bien y del mal, y le volvió a hablar la serpiente, y la siguió, por así decirlo, evangelizando desde el punto de vista negativo, o sea, el punto de vista materialista, haciendo de que ese sentimiento de poder, ese sentimiento de más riqueza y de gloria fuera creciendo y creciendo hasta que llegó el momento que cayó, como ese de que comió del fruto y también le dio de comer a Adán. Entonces, ella dice, cuando de su propia concupiscencia, o sea que dentro de nosotros está el mal, viene la semilla del pecado, esa semilla que sembró precisamente la serpiente. Entonces nosotros miramos lo que está en el mundo y a nosotros nos llama la atención la famosa carne, y uno al año, dice por ahí un dicho, uno al año no hace daño. Entonces una miradita, pero el día siguiente pasamos por el mismo lugar y otra miradita, al día siguiente otra vez y otra miradita, y sucede que de repente ya nos atrevemos a platicar con esa persona o a tocar todo aquello de que es malo. Entonces se va gestando dentro de nuestra propia concupiscencia, nos despierta la curiosidad, y entonces venimos y tomamos lo malo, y media vez nosotros tomemos o ejecutemos eso que estamos pensando que es malo, a sabiendas que es malo, entonces se da a luz el pecado, y el pago como consecuencia trae la muerte. Entonces, en ese momento, Eva
sufrió un proceso de pecado, pero fue un proceso en el cual intervino el enemigo. Entonces debemos de estar nosotros siempre cubiertos con la sangre de Cristo Jesús, cubiertos con toda la armadura de Dios para soportar todos los achaques, para soportar todos los ataques que tengamos del enemigo, para no caer como cayó en ese momento Eva. Pero en ese momento, como ya había comido, ya había pecado Eva y Adán también. Entonces, nuestro Señor, qué lindo es, qué especial es Él. Él vino al rescate de la humanidad. Entonces, ahora vamos a hablar del plan divino de lo que es nuestro Señor, de lo que Él hizo. Entonces, en Génesis 3, del 14 al 15, dice la palabra, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Eso ya fue un enfrentamiento entre Dios y la serpiente, el enemigo, aquel que el Señor había echado de allá del cielo, precisamente por destruir la obra de Dios y sembrar en la humanidad el mismo pecado de que Él tuvo allá en el cielo. Entonces, por haber hecho eso, se destruyó la obra perfecta que el Señor tenía. Entonces, y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y mire qué castigo este. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Yo quisiera detenerme aquí donde dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No se refiere precisamente a comer los pocos de tierra, no se trata de eso. Fíjense, pues nosotros somos polvo y al polvo volveremos. Somos polvo y al polvo volveremos. Un día tenemos nosotros que entregar cuentas y vamos a regresar a lo que se le llama el Seol, al sepulcro, y nos convertiremos nuevamente en tierra. Entonces dice aquí la palabra, y polvo comerás. Otra vez, como león rugente buscando a quien devorar. Aquí dice polvo, o sea, hombres, comerás todos los días de tu vida. Y nosotros vemos el camino angosto que lleva la vida eterna con nuestro Señor y vemos el camino ancho. Y en el camino ancho va miles, millones de personas que van como ovejas al matadero. Entonces, hay una cita por ahí que dice de que hay dos cosas que no se cansan de, llamémosle, de comer. Una de ellas es el Seol, porque toda criatura que nace un día tiene que morir, ya sea hombre o la creación animal que el Señor hizo, algún día se le llega y todos tenemos que morir un día. Entonces, ese Seol no se cansa de comer. Y tampoco se cansa el infierno estar recibiendo almas, hasta que el Señor venga y ponga un alto. Entonces, la siguiente cita, esto es algo tremendo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y nosotros, la mujer, somos la iglesia de Dios. Entonces el Señor está poniendo enemistad entre Satanás y la iglesia. Entre Satanás y la iglesia. Entonces, y dice, y entre tu simiente, o sea, los hijos de Satanás, que hay miles y millones de hijos de Satanás, hijos del padre de la mentira, hijos del Dios de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces hay muchos seres de que son hijos de Satanás y habemos hijos de Dios. Entonces, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Pero miren, esto es algo espectacularmente grandioso. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Fíjense, pues el calcañal es la parte baja, la parte de atrás del pie. Entonces, si nosotros estamos heridos, no podemos caminar. Y el pie no es ni más ni menos que el instrumento que nos sirve a nosotros para desplazarnos en lo que es evangelismo, en lo que es la iglesia. Dice, mirad cuán bellos son los pies que traen las buenas nuevas. Entonces es un arma en contra del evangelismo, en contra de predicar la palabra de Dios y expandir su reino. Entonces viene la serpiente y muerde a la iglesia en el pie para que la iglesia no pueda salir y evangelizar. Pero miren, aparte dice, pero esta te herirá en la cabeza.
Entonces nosotros estamos llamados a que cada vez que se nos presente Satanás en forma de espíritu, en forma de yo no sé qué, nosotros estamos llamados a herirle en la cabeza. Y en la cabeza es donde están todas las ideas, donde están todos los malos pensamientos, donde están todo lo que querramos. Por eso dice la palabra de que nosotros, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, nos sirve a nosotros para derribar todo argumento del enemigo. Pero para poder deshacer esos argumentos, apacharle la cabeza, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y que nuestro corazón esté lleno, pero lleno del Espíritu Santo, para que tener nosotros no solamente autoridad, sino que el conocimiento de la palabra de Dios y el respaldo de Dios con nosotros para representarlo delante de cualquier enemigo y particularmente enfrente de esta serpiente. Vimos lo que es Adán, Eva, la caída y lo que el Señor le dijo tanto a Eva, a Adán y también a la serpiente. A Eva le dijo que le iba a multiplicar los dolores y que, etcétera, y que Adán tenía que trabajar para ganarse el sustento diario. Después, cuando ya hubo mucha gente en la tierra, cuando ya hubo mucha gente en la tierra, sucedió algo tremendo, que el hombre se corrompió. Fíjense que viene el primer asesinato en la historia de la humanidad, entre hermanos. Y solamente era Adán, Eva, Caín y Abel. Entre 4 personas, entre toda la tierra, viene el hermano y mata al único que era su hermano. Y así como él, la semilla siguió del mal, semilla del mal, y la gente comenzó a poblar la tierra, poblarse más, y comenzaron a hacer tribus, y comenzaron a hacer pueblecitos, y comenzaron a hacer de todo, pero todos ya con la semilla del mal. Todos, como en ese tiempo no habían reyes, no habían sacerdotes ni nada de eso, no había quien les hablara como debía de ser. Entonces se propagó el mal a nivel general en todo lo que en ese tiempo era la humanidad. Entonces fíjense de que viene el Señor y era tanta la maldad, pero no era maldad en un pueblecito, no era maldad en una aldea de unas 40, 80 gentes, era maldad a nivel general, era maldad inclusive de ciudades. Eran ahí donde estaba Noé, que es del que vamos a hablar aquí, solo él estaba viviendo en un pueblo, y solo la construcción, fíjense, solo la construcción de esa nave, de esa arca, se llevó años, más de 100 años, cuenta la Biblia. Entonces en ese tiempo, ¿cuántas generaciones hubo? Pero antes de eso también hubo cientos de generaciones, o sea que era mucha la gente que estaba sobre la faz de la tierra. Entonces dice, la destrucción de la creación de Dios a través de aguas, a través del diluvio de agua que nunca había llovido, nunca en la historia de la humanidad a esas alturas había llovido. Y viene Noé por indicación de Dios y le dice a toda la gente de que se arrepientan de su maldad, de que va a venir el Señor y que va a destruir la tierra por lluvia. Y ellos no sabían ni siquiera que era lluvia. O sea de que ese era un evangelio de que no estaba, llamémosle, suficientemente cimentado por parte de Noé para trasladarle a ellos la información que venía, que iba a cubrir todo el mundo y que toda criatura iba a morir. Entonces digo que no era completo, porque él pasó hablando en el mismo pueblecito, pero él insistió en terminar el arca para que fuera salvado toda la gente. Pero adicionalmente a eso, miramos lo que va a pasar aquí adelante. En Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dice, entra tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo, para poder entrar al arca de la salvación del Señor, para poder abrazar la cruz del Calvario, para poder ingresar al corazón de nuestro Señor Jesús. Para poder ingresar al corazón de Dios, tenemos que tener una característica, y esa es, te he visto justo. Alguien que es injusto no puede entrar al arca.
Alguien que es injusto no puede entrar al corazón de Dios. Entonces todo aquel de que practica la injusticia no se puede llamar hijo de Dios. Esto es algo tremendo. Y eso está refrendado en el capítulo 1 del libro de San Juan, versos 11 y 12, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Entonces la persona que rechaza a Dios está hablando y rechazando a la justicia, y Dios es justicia. Entonces cuando se rechaza la justicia, estamos excluyéndonos del área que corresponde exclusivamente a los hijos de Dios. Entonces todos los que no entraron aquí a esta arca eran personas que habían rechazado a Dios y no cupieron en el arca. Entonces dice que entraron Noé y su familia y todos los animales que fueron seleccionados, y el resto de la humanidad terminó. El resto de animales también se murieron. Entonces dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Raeré, o sea, sacaré de la tierra todo ser viviente, y entre ellos estaban los hombres, a excepción de los que se pudieron haber llamado justos. Noé, el justo, porque a ti he encontrado justo, pero él agrega la familia. Y eso nos recuerda lo que el Señor Jesús, el Señor Jesús a través de Pedro le dice al carcelero, cree y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí se están repitiendo las mismas palabras, de que el Señor Jesús, nuestro Señor, hizo entrar a Noé al arca que es la salvación, y a la familia. Entonces una de las promesas preciosas que el Señor nos hace a nosotros es de que nosotros, si lo seguimos a Él, seremos puntas de lanza en el Evangelio, en el Espíritu, para poder ganar a las almas que son nuestra familia. Entonces nosotros como sacerdotes debemos de llevar a nuestra familia completa para que ellos también tengan la salvación nuestra. Y con esto quisiera yo también así como agregar, de que la oración del justo alcanza a las personas que nos rodean. Así de que nosotros como justicia que debemos de tener dentro de nuestro corazón, debemos de estar orando constantemente, no solamente por mí, sino que por los míos, sino que también por todos nuestros amigos y todas aquellas personas de que deberían de recibir a Cristo Jesús. Entonces, se murió toda la gente, pero quedó Noé y los 6 que iban con ellos. Y estas personas vinieron y tenían otra vez la semilla del mal. Y comenzó la tierra otra vez a ponerse mal. Y llegó un momento en que ellos recordaron, porque sus padres les habían contado, que sus abuelos les habían contado, de que lo que había pasado de la destrucción de la tierra. Entonces dijeron ellos, no queremos perecer otra vez, en vez de decir, Señor y Dios, ayúdanos a que no venga otra gran calamidad como esa. Ayúdanos, protégenos, enséñanos. No, sino que ellos se endiosaron otra vez, y a saber qué tipo de maldad hacían ellos, de que otra vez la tierra completa se puso peor que anteriormente. Y otra vez en Génesis 11:1 dice, en la torre de Babel, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En el verso 3 y 4 dice, y se dijeron los unos a los otros, en ese lugar llamado Babilonia, Babel, se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Me voy a detener aquí un momentito para explicar algo de que ya dije anteriormente, de que la serpiente iba a comer tierra, iba a comer polvo. Pues aquí dice, hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Mire pues, el ladrillo está hecho de barro, y el barro es polvo, y nosotros somos polvo. Solo que el ladrillo ya está cocido, y nosotros como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu de Dios, y el Espíritu nos fortalece. Pero esta gente venían y hacían, era un sistema el que ellos estaban creando, un sistema tan grande
de que inclusive han de haber hecho sacrificios, han de haber hecho cultos a dioses ajenos, y eso fue lo que reventó en el corazón del Señor otra vez el hacer daño, pero el Señor había jurado ya no más destrucción por agua. Entonces vino el Señor y miren lo que dijo, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. El ladrillo en lugar de piedra, o sea que los ladrillos son una figura del hombre. Entonces un hombre, otro hombre, miles de hombres hacen una gran, por así decir, una construcción. Pero si fuéramos hombres directamente, entonces es una sociedad, es un convenio, es un complot que se está haciendo. Entonces es una forma de pensar, y todo eso era negativo, era en contra de la voluntad y del corazón de Dios. Entonces sigue diciendo nuestro Señor, dice: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que cuando uno se pone de acuerdo con otro, pero están convencidos, uno lucha. Y dice, la unidad hace la fuerza. Y aquí en nuestro medio, desde hace cuántos años, hay un eslogan que anda por la calle cuando se junta mucha gente y dice: el pueblo unido jamás será vencido. Entonces aquí era una nación entera unida. ¿Quién le iba a vencer? Ni siquiera el Señor pudo hacer eso, porque dice: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ese nada lo incluía a Dios también. Entonces dice: ahora pues, descendamos, la Trinidad, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y vino el Señor en 3 personas y confundieron el habla de ellos, y cuando uno le hablaba en chino, el otro contestaba en alemán. Este les trataba de explicar y estaba hablando en japonés, y este otro no entendía porque él solo hablaba inglés. Entonces se confundió todo, y por esa razón a Babilonia se le llama confusión. Y Babilonia es la madre también de las rameras, por así decirlo, y se trata de confundir la mente de toda la gente. Entonces tenemos que saber cómo tratar con Babilonia, porque viene a ser la representación de la serpiente. Dice, ya siempre en la historia, ya aparece otra vez el primer cordero, de que fue sacrificado, porque corderos habían muchísimos, pero animalitos, ¿va? Pero el primer cordero sacrificado fue hecho el sacrificio a través de las manos de Abraham. Entonces, leamos un poquito de lo que es la historia de Abraham, y dice Génesis 22, 1 y 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjese que Dios estaba probando a Abraham, a ver qué calidad de sentimiento, qué calidad de fe tenía Abraham para con Dios. Y dice, y le dijo, nuestro Señor le dijo a Abraham: Abraham, y Abraham respondió: aquí estoy, Señor. Entonces dice, y le dijo el Señor: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo quisiera tomar aquí en cuenta algo. Ustedes conocen mejor que yo toda la historia de Abraham, de que él a la edad ya casi de 100 años, igual Sara, de que no tenían familia. Entonces, pero familia entre ellos dos como pareja. Entonces el Señor le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, y lo tuvo en su vejez. Y uno de viejo ama a los hijos de una manera más grande que como lo puede amar un joven a su propio hijo. Aunque el padre tiene su primer hijo y se vuelve loco. Pero imagínense de que ese hijo haya llegado a ese hombre a la edad de 100 años. Ese pobre Abraham ha de haber estado emocionadísimo con el hijo. Y ahora viene el Señor y le dice: dame a tu hijo y sacrifícalo. Lo estaba probando. Pero miren, ese es verdaderamente el hombre justo, el hombre que cree en Dios, tiene fe en Él, confía en Él y obedece.
Entonces el Señor no quiere sacrificio, y ahí lo vamos a ver, de que no fue necesario el sacrificio, pero bastó la obediencia de Abraham. Entonces dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. En el verso 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Pero miren, pues al tercer día resucitó el Señor de entre los muertos. Qué tremendo, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Entonces, cuando uno recibe al Señor y levanta la vista, uno mira la resurrección no solamente del Señor, sino que se mira uno a sí mismo resucitando a vida eterna con nuestro Señor Jesús. O sea que miren que la Biblia, cada uno de los pasajes, cada palabra tiene tesoros tan grandes, tan preciosos, escondidos, que solamente el Espíritu de Dios le puede dar a uno la luz para entenderlo. Ahora miremos lo que quiere decir Moriah. Moriah se llama el cerro donde el Señor le dijo, ahí lo sacrificarás, es el lugar del sacrificio. Entonces en el Hebreo 72:00 quiere decir visto de Jehová, quiere decir contemplar, quiere decir discernir, quiere decir ver de lejos, también quiere decir entender, observar, proveer, reconocer, reflexionar, mirar con deleite y maravillarse. Eso es lo que quiere decir en el idioma hebreo la palabra Moriah, de que es un cerro donde fue hecho el primer sacrificio de un cordero. Entonces, también quiere decir que es el lugar donde fue hecho ese sacrificio, ese primer holocausto, y que hubo ahí un altar. Recordemos de que vino Moisés y colocó las piedras y formó el altar y puso la leña, y sobre la leña puso a Isaac su hijo. Era un altar, sacrificio hacia Dios. Entonces ese que estaba ahí abajo, ese que estaba acostadito, era Isaac, era el primogénito y el único de este hombre Abraham. La misma figura de que el primogénito y unigénito de Dios, de que ese sí murió, porque era el cordero, de que vamos a ver aquí adelante cómo fue que toma lugar el uno por el otro. Entonces es el mismo lugar donde se sacrifica lo más preciado a nuestro Señor. Entonces nosotros debemos de tener en nuestra casa un lugar que siempre nos han dicho, hay que subir al monte, y el Señor dice que subía todos los días al monte a orar. Tenemos que tener nosotros nuestro Moriah para poder hablar con nuestro Señor, para poder contarle a Él todo lo que nosotros necesitamos y queremos, y el lugar donde nosotros hacemos sacrificio de alabanza, sacrificio de oración, para que esa oración suba al cielo con olor fragante hasta el corazón de nuestro Señor. Entonces, en nuestra casa, en nuestro corazón, debe de existir ese Moriah, el monte, para que nosotros lleguemos y tengamos intimidad con nuestro Señor. Ese es el lugar donde nosotros tenemos la identificación entre padre e hijo, donde nosotros podemos llamarle padre, e inclusive en la Biblia se habla de Abba Padre, y eso quiere decir papito Dios. Entonces tener la intimidad tanta con el Señor, de que nos sintamos amados, que nos sintamos abrazados, que nos sintamos cobijados, protegidos por Dios, y que llegue a tal extremo de que salga de nosotros el decirle Padre, Abba Padre, papito, muchas gracias por lo que estás haciendo por mí. Entonces es donde nosotros nos identificamos y donde la máxima confianza entre ambos, o sea la intimidad, sale a flote. Entonces todos los días deberíamos nosotros tener un sacrificio, así como hacía Job, de que todos los días sacrificaba un animalito por si acaso los hijos estaban haciendo algo malo. Entonces debemos de tener nuestro Moriah. Miremos pues en el verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Espérense ustedes aquí, el muchacho y yo vamos a subir. Vamos a adorar y vamos a regresar. Él habló con certeza, habló con fe, y efectivamente él estaba hasta profetizando que iban a volver, y volvieron. Así como el Señor profetizó que tú y yo vamos a caminar juntos y juntos vamos a ir al cielo. Entonces está profetizado, y si Dios lo dijo, Dios lo hará.
En el verso 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, de que estaba diciendo que había de todo menos el cordero. Y ese cordero era Isaac, pues. En el verso 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Iban juntos. O sea, de que tuvo la fe Abraham de decir de que el Señor se iba a proveer de ese holocausto. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces el cordero representa al Señor Jesús, quien murió como cordero. Entonces el carnero representa al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió. Pero Isaac también es figura de Cristo Jesús, porque Isaac no murió, pero literalmente fue levantado de la muerte, ahí donde estaba en el altar. Entonces, y había permanecido callado y obediente igual que nuestro Señor Jesús. O sea que un minuto después, él ya hubiera sido atravesado por el cuchillo que tenía Abraham. Isaac dice, de que quiere decirse, reírse a carcajadas, de alegría, regocijarse. Y es que cuando él miró al carnero, y que él también era el hijo de la señora, de Sara, entonces él, cuando se sintió salvo, él se rió a carcajadas, dice. Entonces eso es lo que quiere decir. Pero este muchacho Isaac tenía otro hermano llamado Ismael. Entonces, solo que Ismael era hijo de una egipcia. Entonces aquí vamos a hablar de aquel hombre que tiene algo, de que está escuchando con sagacidad. Y dice, Ismael es hijo de Abraham y Agar, la esclava egipcia. Dios oirá, es lo que quiere decir esto. También quiere decir oír inteligentemente, advertir, atender atentamente, convenir, convocar, obediencia, proclamar, publicar, resonar. Y dice, también quiere decir astucia. Y todos estos hombres, los descendientes de este hombre Ismael, son los llamados ismaelitas, que son los árabes actuales. Esos son todos los musulmanes y son todos los enemigos de Israel. Pero yo no sé si ustedes han visto películas de chinos y de árabes, donde así detrás de las cortinas se mira a alguien de que es un espía y está viendo así de reojo, pero escuchando atentamente para que le sirva para poder hacer un plan en contra de las personas de que él está escuchando. Fíjese, es lo que quiere decir Ismael. Ahora miremos, pues un poquito antes, en Isaías 9:1 hasta el versículo 6 dice, el Cordero de Dios profetizado, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará, miren la esperanza, y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar y aquel lado del Jordán, el pueblo que está al otro lado del Jordán, que es Israel, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, fíjense, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, y se alegraron delante de ti, como se alegran en la siega y como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dos capítulos antes, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
O sea que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también fue profetizado. Entonces, el nacimiento del Señor Jesús es demasiado discutido entre los hombres. Nosotros los que hablamos y creemos en Él, lo recibimos y lo entendemos todo por fe. Pero hay mucha gente que está debatiendo. Pero tan histórico y tan cierto es que el Señor Jesús vino y partió la historia del hombre en dos, antes y después de Cristo. Entonces, que el hombre no entienda o que no acepte de que una mujer quedó preñada por el Espíritu Santo, no lo creen, porque es necesario materialmente de que haya una relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero el mismo Dios que hizo ese milagro fue el mismo que también hizo la creación. Entonces nació el Cordero de Dios. Entonces cuando nació el Señor fue, por así decirlo, el año cero. Entonces ya fue profetizado. Entonces dice de que era justo José y no quería infamar a María. Pero justo quiere decir derecho, sin culpa, recto, de conformidad con las leyes de Dios y sin tacha. Muy parecido también al Cordero. Entonces, pensando en esto, un ángel del Señor le dijo de que se fuera y que tomara al niño y a la mujer. Y se fueron, y así fue que el Señor Jesús pudo mantenerse vivo. Ahora, Jesús es declarado públicamente el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Eso fue a través de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo, refiriéndose al varón que venía bajando, refiriéndose a Jesús. Cuando se vieron los dos, se identificaron en espíritu y dijo, se impresionó Juan y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue cuando lo bautizó y cuando cayó sobre él el Espíritu de Dios en forma de paloma. Entonces las palabras que él dijo fueron escritas en la Biblia y esas están haciendo recuerdo a nosotros cada vez que la leemos. Y cada vez que la leemos sentimos lo que sucedió en ese momento. Entonces, Levítico 17 del 11 al 12 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer la expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre de la declaración máxima de la necesidad de la sangre en lo referente a las ofrendas de sacrificio por la vida. La vida está en la sangre, y la vida y la sangre fueron puestas en el altar con el propósito específico de expiar los pecados y reconciliarse nosotros con Dios. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ahora, remisión viene de una palabra que es griega, que dice enviar lejos, mandarlo lejos de uno. Liberación de la esclavitud o prisión, perdón, cancelando todo juicio. Eso es lo que quiere decir la remisión de los pecados. En Marcos 14:24 dice, ya estamos terminando, mis hermanos, y dice, les dijo Dios, y les dijo, esta es mi sangre, el Señor Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Pacto es la voluntad de una persona, es un testamento, es un contrato o un plan en el que están de acuerdo dos personas y cada quien se compromete a realizar sus respectivas responsabilidades. Pero en la Biblia es al contrario, es Dios quien pone las condiciones y Él es el que lo inicia. Pone las condiciones y lo define como decreto y con un propósito específico. Y Jesús lo ratificó, es decir, Dios Padre lo hizo en unidad con el Espíritu Santo y Jesús. Y viene el Señor Jesús y Él ratificó ese convenio, ese pacto. Entonces lo ratificó con su muerte en la cruz, un nuevo pacto, al que se le denomina mejor pacto, según Hebreos 7:22, que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto con su muerte y con su sangre. Y al final, Apocalipsis, aquí vemos ya la otra faceta del Cordero, ya no el humilde Cordero que nació, el humilde carpintero, el humilde hombre, sino que ahora el Cordero de Dios. Apocalipsis 5:11 dice, y miré, es el apóstol Juan,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. A todos ellos, a toda esa creación, oí decir: al que está sentado en el trono, al Padre, y al Cordero, al Señor Jesús, y al Cordero, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esta es la otra faceta del Señor, o sea, la parte de nuestro Señor que le corresponde a la gloria que Él tenía antes de bajar de allá con el Padre. Entonces el Señor Jesús le dijo: glorifica al Hijo, y que yo voy a ti, pero voy a la honra y a la gloria que tenía antes, desde la fundación del mundo. Así que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es ese personaje que existió desde antes, desde el principio, y existirá por la eternidad, que fue capaz de transformarse, de encarnarse como Dios, en carne así como esta que tenemos nosotros. Vino a la tierra y vivió entre nosotros, y dice que vino a hacer la vida, y que la luz de la vida estaba en Él. Entonces todo aquel de que es tocado por la luz y por la vida de nuestro Señor, y la recibe en su corazón, ese va a tener parte y derecho en nuestra herencia en el cielo, porque nuestro libro, en nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida, estará escrito con letras de oro, escritas por la misma mano de nuestro Señor. Así que todo aquel de que se sienta débil, o que nunca ha recibido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puedes abrir tu corazón en este momento y puedes dejar que entre. Abre tu corazón y dile: Cordero de Dios que quitas el pecado, quita el pecado de mi corazón, quita y entra. Y ahora gobierna, pero ya no gobiernes no solamente como el Cordero, sino que como aquel Cordero de Dios que está ahí arriba en el cielo, con toda su gloria, con todo su esplendor y con todo el honor. Ven y sé mi gobernador, sé mi Señor, y guíame todos los días de mi vida. Si tú has hecho esa oración, ten por seguro de que el Señor te va a seguir tratando y te va a esperar allá en el cielo. Así que el Señor nos bendiga a todos, que prospere en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ese Cordero de Dios sea tan fructífero, como decíamos al principio, de que nos cubra con esa piel que es de lana, de que su carne y su sangre, de que nos alimenten a nosotros. Aparte de eso, de que aprendamos de Él lo bello que es la humildad del Cordero. Así que el Señor les bendiga, el Señor nos guarde a todos y nos prospere en todos nuestros caminos. Bendiciones y abrazos. Nos escuchamos en breve. Muy buen día. Amén.